Eh, ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte nuevamente. Todo el gusto es mío. Acá estamos otro día más en la casa sin poder salir. Y en este camino que hemos caminado desde el lunes, llegamos un día trascendental. Eh, Mirábamos todos los temas y no alcanzaría un día para hilar de todo lo que sucedió el jueves. Ayer, lo opuesto, un día de silencio, un día de quietud, hablábamos de preparación, pero hoy los acontecimientos y las palabras que se dicen y las enseñanzas que salen son impresionantes. Y quiero, antes que comiences a ya sacar toda la información, leer Lucas 22, porque se levantan y es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, en donde se debía sacrificar el cordero de Pascua, y Jesús envía a Pedro y a Juan a Jerusalén y les dice, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Claro, Exactamente. Bueno, los preparativos, bueno, para empezar es muy importante aclarar, aunque parezca evidente, de que la ceremonia de la Pascua no se celebra en la sinagoga, se celebra en una casa. claro. Y ya hablamos un poquito de esto ayer, pero la casa no debe, por algo llama la fiesta de los panes sin levadura, no puede haber nada de levadura. Entonces, yo me imagino varias cosas. A ver, en primer lugar, la casa no puede tener nada de levadura, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos en Lucas 22, vayan a buscar, vayan a preparar, y bueno, había que preparar. No estamos hablando solamente de preparar la casa que se iba a comer, obviamente, sino que también había que, primero, purificarla, sacarle toda la levadura. Segundo lugar, estamos hablando de Jerusalén. Fíjate vos que no va a ser en Betania, va a ser en Jerusalén. Claro. Eso me llama la atención porque lo que sigue es, ¿dónde querés que la preparemos? Porque supongo que ellos dirían, ¿acá o allá? Claro. Y le dice, entonces les dice, en Lucas 22, vayan a Jerusalén, van a encontrarse con alguien y los va a llevar a un aposento alto donde vamos a celebrar la Pascua. Y mirando claramente en el versículo, ya citando la Biblia, dice, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces tenemos otro tema también. ¿Qué se comía? Lo que se comía en la Pascua era el cordero, ¿no es cierto? Entonces probablemente había que hacer un sacrificio también. Probablemente hubo que hacer una vuelta al templo, ¿no es cierto? Para hacer, ¿cómo se llama? Porque el menú del día era cordero. Claro. ¿No es cierto? Entonces Jesús dice, ¿dónde quiera que paremos al entrar a la ciudad? Os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decir al Padre de familia de esa casa, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí, fueron pues y hallaron, como le había dicho, y se prepararon la Pascua. Ahí estás mostrando una foto de lo que en Israel, en Jerusalén, se conoce como el cenáculo. Cenáculo por el lugar donde se tomó la cena, ¿no es cierto? La razón por la cual se piensa que es ese es por dos razones. Uno, por la tradición, y segundo, por la corta distancia que hay desde allí al jardín de Getsemaní, que es donde el Señor va a ir después. Así ahora, la Biblia dice que era un lugar amplio, y acá tenés una imagen entonces de adentro. Efectivamente, exacto, sí, que la verdad que me imagino que no fue tan lujoso como se lo ve ahora, pero bueno, el lugar es lo de menos. Así que entonces se preparan para celebrar la Pascua, eso es lo importante. Es importante que todos sepamos que la ceremonia de la Pascua tiene 4 temas. En la Pascua se toman 4 copas. No 4 copas, se toma una copa 4 veces.
y cada vez que se toma esa copa tiene un significado. ¿Y cuál es el significado? Justamente lo que encontramos en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Hay 4 copas, o sea, parte del ritual de la Pascua involucra 4 copas. Y estas copas reciben diferentes nombres, pero lo importante es ver los 4 ejes de la Pascua. ¿Y cuáles son estos 4 ejes? Noten que estamos en el capítulo 6 de Éxodo. O sea, esto es mucho antes de que Moisés vuelve a Israel, ¿no es cierto? Acá es cuando el Señor comisiona a Moisés y Aarón, y entonces le dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, que todo esto aprovecho para decirlo, mal traducido. Me gusta más la nueva versión, la Biblia de las Américas, que lo traduce como el Señor. El nombre de Dios es impronunciable, nadie sabe cómo se dice, ¿no es cierto? Y entonces dice, por tanto dirás a los hijos de Jehová, a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y dice, número 1, yo os sacaré de debajo yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Número 2, os libraré de su servidumbre. Número 3, os redimiré con brazo extendido y os tomaré por mi pueblo. 4 promesas. Os sacaré, os libraré, o sea, los sacaré y libraré, podemos hacerla como la primera. Número 2, los redimiré. Número 3, los tomaré como pueblo. Y número 4, les daré la tierra prometida. Así que esos son los 4 ejes. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos ayer, por eso este tema de la efervescencia en Jerusalén y la importancia de hacerlo en esta época. Esta era una época de cuando el pueblo había efervescencia, había un fervor nacionalista. Esta es una fiesta obviamente muy nacionalista porque el pueblo de Israel había sido liberado de la servidumbre en Egipto. Muchos estaban esperando, bueno, quizás esta va a ser la oportunidad donde vamos a tener una segunda Pascua, donde nos vamos a librar de los romanos. En realidad fue una segunda Pascua, pero con otro sentido, sino que fue liberarnos del cautiverio del pecado. Así que esa es la segunda Pascua. Entonces, tengamos en cuenta que esta es una ceremonia de 4 a 5 horas. Que una ceremonia que, ¿A qué hora? ¿Perdón? ¿Que pudo haber empezado a qué hora? Probablemente comenzó 4 o 5 de la tarde. Acordémonos que la gente, como no había electricidad, la gente se iba a dormir temprano, lo cual va a ser muy importante también, va a jugar un rol muy importante a la hora de ver por qué el juicio de Jesús ocurre tarde en la noche, porque todo el mundo está durmiendo. Aparte, y como decía un viejo profesor mío, había que tomar 4 copas llenas de vino. Y después de 4 copas llenas de vino, se piensa diferente. No solo eso, la gente estaba durmiendo. O sea, cuando se produce el juicio, y muchas películas muestran, estas multitudes condenándolo a Jesús. ¿Qué no había multitudes. Lo que había era un grupito que, desafiando las costumbres de la época, estaban despiertos. Esteban, tú lo sabes, nosotros venimos de un país donde la gente se queda levantada muy tarde. Todavía recuerdo, y todavía no lo puedo creer, que hay familias que se juntan a comer un sábado a la noche, a las 11:30 de la noche. Sí. Y la sobremesa hasta las 2 de la mañana, cosa que acá es impensable, ¿no es cierto? Lo mismo pasaba en Israel, una sociedad agrícola,
obviamente la gente mayormente hacía las cosas con la luz del día. Entonces esto es muy importante. Entonces sumale, era durante la Pascua, 4 copas de vino, una comida, una liturgia larga, la gente no salía de jolgorio después de la Pascua, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una Jerusalén a oscuras, una Jerusalén dormida, una Jerusalén como deben estar las calles de Times Square ahora de noche, antes llena de gente y de luces, ahora totalmente vacías. Así que esa es la situación. Entonces, pensemos que en estas 4 horas, entonces Jesús, es muy importante ver probablemente la reacción, algo que la Biblia no nos dice, la reacción de los discípulos. Los discípulos probablemente estaban esperando lo de siempre, Claro. ¿no es cierto? Llegando a la tercera copa, la copa de la redención, como hablamos aquí, que Jesús dijera, bueno, vamos a tomar el pan, vamos a tomar la copa, y esperaron lo mismo de siempre, y Jesús les sorprende diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, ¿no es cierto? Con lo cual, él ya viene continuando este tema, ya había dicho que el sistema del templo iba a terminar, ¿por qué? Porque venía un nuevo pacto, que es el pacto que está profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 y subsiguientes. Así que... Interesante porque vamos a suponer 4 o 5 de la tarde del jueves, Lucas 22:14 dice, cuando llegó la hora, se sentaron a la mesa. En un lugar que pudo haber sido así, ahora está modificado porque los musulmanes le dieron retoques, pero digamos en un aposento alto. Y Jesús les dice, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua, y les lanza la bomba otra vez, antes de padecer. Claro, exacto. Ya empezó la cena otra vez con indigestado, ¿no? Y le dice, porque no voy a volver a comerla hasta que tenga pleno cumplimiento del reino de Dios. Ahora, mi pregunta es esto, y esto a lo mejor entramos en un terreno de las suposiciones. Obviamente que si Jesús está en sus 33 años, aproximadamente 33 veces tomó y participó de esto. Claro. ¿Vos crees que esta habrá sido de los 3 años de ministerio la primera vez que tomaba con sus 12, o esta sería la tercera vez que lo tomaba con ellos? Interesante, estamos en las suposiciones, pero si los discípulos estaban continuamente con Jesús, deben haberla celebrado probablemente con Jesús. Entonces me parece que es algo razonable de suponer. Entonces, claro, no era sorpresa porque ellos ya esperaban lo que vos decías, los patrones normales de una cena, y claro, Jesús se sale con lo diferente y lo nuevo y el nuevo pacto. Así es. Ahora, no podemos hablar de todo lo que sucede, pero es una barbaridad lo que sucede. Sí, definitivamente es muy entretenido, pero otra vez, ¿no? O sea, si hoy estuviéramos en una ceremonia de Pascua que, como te dije, en un hogar donde se hace toda la tradición, puede tardar de 4 a 5 horas, aún en el día de hoy, ¿no es cierto? Pasa de todo, ¿no es cierto? Y aparte, una cosa que es muy importante es que hay todo un raconto, hay todo un relato de la historia de cómo Dios redimió a su pueblo, ¿no es cierto? O sea, que tenemos todo eso en el trasfondo. Desconocemos cuál fue la liturgia específica de ese tiempo, ¿no? Desconocemos. Pero tenemos muchísimas cosas. Una de las cosas que es interesante, la encontramos en Juan capítulo 13. El 1 al 20, el lavamiento. A ver, vamos a ir específicamente. Bien, encontramos Juan capítulo 12, antes del lavamiento, nos encontramos con que Jesús anuncia su muerte, ¿no es cierto? Lo cual ya debe haber sido un shock, como bien dijiste. Después entramos al 13, donde Jesús lava
los pies de los discípulos, y después de hacerlo, Jesús tira una bomba, ¿no? Porque en el versículo 21 de Juan 13 dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Después de lavar, fíjate vos, primero lava los pies de los discípulos, incluyendo a Judas, y después tira la bomba, o el misil, ¿no? Uno de ustedes me va a traicionar. Y obviamente, los sospechosos de siempre, los dos amigotes, y digo amigotes en el buen sentido, los que me parece que eran los más cercanos a Jesús, Pedro y Juan están en la escena, y la Reina Valera dice, yo me imagino a Pedro diciendo, che, Juan, ¿quién es? Preguntale. Y Jesús dice algo que, a menos que conozcan la tradición de la Pascua, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque entonces... Mateo 26, ¿no? Claro, estoy en Juan 13. Capítulo 13, versículo 26 dice, respondiendo Jesús, después que Juan le pregunta, Señor, ¿quién es? A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio Judas Iscariote, y dijo Simón, ¿por qué mojó el pan? ¿Por qué no lo señaló? ¿Por qué no dijo ese? ¿De dónde viene este tema de mojar el pan? Muy simple. Hasta el día de hoy en la Pascua hay un plato con diferentes elementos en la Pascua que se comen de la Pascua. En la Pascua aprendés leyendo, escuchando, pero también comiendo. Hay un plato llamado el plato del ceder de la Pascua, donde tenés diferentes elementos. Uno de estos elementos, el más asqueroso, el que nosotros los pibes judíos odiamos, los chicos judíos, los chamacos judíos traduciendo, es algo que no tiene traducción en el español. En inglés se llama horseradish. No existe palabra en español para esto. Es un rábano que tiene una combinación de picante y amargo, pero es muy amargo. Es terriblemente amargo. Para los que han comido sushi, ¿viste esas bolitas verdes que te dan cuando comes sushi? Que pican. No el sashimi, ya me olvidé cómo se llama, hace tanto no como sushi. Hay una bolita verde. ¿Wasabi? El wasabi. El wasabi. Y tenés que comer, pero en forma cremosa está, y tenés que agarrar un pedazo de pan, mojarlo y comértelo. Y es terrible, ¿viste? Llorás, llorás de lo amargo que es. Porque la idea de ese elemento es recordar lo amarga que era la vida de los judíos en Egipto. Entonces, fíjate vos qué imagen. Dos lecciones. Primero, ¿qué imagen? Jesús toma el elemento más amargo de la mesa y se lo da a comer y lo comparte con Jesús. Una cosa muy común del Medio Oriente es que la gente comparta la comida con vos, ¿no? Como señal de amistad. Jesús toma el elemento más amargo, toma un pedazo de matzah, de pan sin levadura, me imagino, lo moja, como se hace hasta el día de hoy, en el 2020, y se lo da a Judas. ¡Qué imagen! A buen entendedor, pocas palabras. O sea, para nosotros que vivimos 2000 años después, obviamente, lo leemos así nomás y no lo entendemos. Pero que en 2000 años después, no había nada más que decir. No había más que decir. La gente entendió perfectamente o sea, los discípulos entendieron perfectamente qué era lo que estaba pasando. Ahora, el arreglo ya estaba hecho. ¿Cómo? El arreglo ya estaba todo. El arreglo ya estaba hecho, pero fíjate vos, otra cosa que la gente no entiende y a veces no nos damos cuenta, después del bocado, Satanás entró en él. Satanás estaba presente en la última cena. Wow.
muchacho. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a Satanás. Entonces, es muy importante darnos cuenta del poder de Satanás. Satanás estuvo presente en la última cena. Así que no menospreciemos el poder del enemigo, ¿no? No quiero ponerme acá muy dimensión desconocida, con musiquita extraña, pero Satanás estaba presente en la Santa Cena. Así que entonces imagínate, shock cuando Jesús anuncia que él va a ser entregado. Shock cuando Jesús anuncia que los elementos ya no son más lo de siempre, sino que simbolizan su sacrificio. Shock de vuelta cuando dice Judas me va a traicionar. ¿No es cierto? Así que... Ahora, déjame decirte algo, y estos... versículo 29 de Juan me llama muchísimo la atención, porque dice que como Judas era el encargado del dinero, claro. Podemos hablar de inocencia de los discípulos. Los discípulos todavía no les cayó la ficha y pensaban que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que le diera a los pobres. Judas agarró el pan y se fue. Así es. Bueno, recordemos el viejo dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que también tenemos esa posibilidad, que para los discípulos era algo tan descabellado lo que Jesús le decía, que pensaban de alguna manera esto quizás no iba a pasar. Así que también tenemos eso. Y como si esto fuera poco, si seguimos en Juan capítulo 13, como si esto fuera poco, Jesús dice, Pedro me va a negar. Pedro, yo a veces le digo a Pedro y a Juan el dúo dinámico, porque siempre es Pedro y Juan y Pedro y Juan. Y Jesús dice, Pedro me va a negar. Así que es cachetazo tras cachetazo tras cachetazo, cómo deben haber terminado. Como los discípulos no les cabía en su cabeza que Pedro lo negase, entiendo que a lo mejor no les entraba en su cabeza que uno de ellos lo traicionase. Exactamente. Y es por eso que creo yo que después viene todo este discurso. Al ver Jesús probablemente la conmoción en los discípulos, que viene este bloque de enseñanza, que lo tenemos más especificado en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, donde Jesús dice, en primer lugar, bueno, versículo 31, esto es antes de la negación de Pedro, dice, les da el nuevo mandamiento. En el capítulo 14, él habla nuevamente, los veis choqueados y probablemente dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, les asegura. Luego les da la promesa del Espíritu Santo. Luego habla de que Él es la vid verdadera, o sea, es necesario, habla en el capítulo 16, la obra del Espíritu Santo, cómo la tristeza se convertirá en gozo, y fíjate vos cómo Él machaca y dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Los discípulos confundidos porque dicen, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y por qué yo voy al Padre. No entendemos lo que hablas. No entendemos lo que hablas. Entonces, Jesús tiene que reafirmarle, yo he vencido al mundo. Luego termina en el versículo, y finalmente en el capítulo 17, termina orando por los discípulos, porque sabe que lo que se viene es una gran prueba, ¿no? Termina orando por los discípulos porque él sabe que está por ser arrestado y que va a venir un periodo de duda y de prueba muy grande. Ahora,
me estaba buscando acá que Mateo 26, a ver, vamos a hacer una recapitulación, empieza la comida, lo que hacían siempre, la celebración, con la modificación donde él instaura el nuevo pacto y lo que hay que hacer en memoria de Viene él. Santa Cena, recordemos. La Santa Cena, exactamente. Expone la situación de Judas, Judas agarra el pan y todo lo que sigue de enseñanzas, posiblemente Judas se lo perdió, ya se fue Judas, ya se fue. Y empieza a ver todas esas enseñanzas del Espíritu Santo, de lo que hablamos de hablar. Y versículo 30, Mateo 26, dice que después de cantar salmos, qué interesante porque cantaron, tuvieron su tiempo de cantar, salieron al monte de los Olivos. Estamos hablando 4 o 5 horas después de haber empezado, posiblemente. Exactamente. 9, 10 de la noche. O sea, ya la ciudad está quieta, ya está oscura, ya todos han terminado, ya todos están yendo a dormir, y ellos, después de cantar y tener su tiempo de enseñanza, de lavar, todo el momento increíble de confusión, pero ese momento íntimo, cantan y se van al monte de los Olivos. Y ahora comienza toda la segunda parte, después de la negación aquí, de la tradición. Tengo acá interesante, si querés hablar antes de las fotos de lo que es el Getsemaní. Exactamente. Un jardín muy, muy hermoso, muy tupido, con estos troncos tan especiales. Claro, me imagino que encima entra en la oscuridad, muy tenebroso. Así es. Y también vos sabés que hay acá hay algo que mucha gente no se da cuenta. Como bien está señal. A todo esto, el jardín de Getsemaní está bajando de la cima del Monte de los Olivos. No sé si vos tenés cerca esa foto que mostramos el otro día, de cómo, la famosa foto de Jerusalén, siempre generalmente se ve desde la cima del Monte de los Olivos. Para ir al jardín de Getsemaní tenés que caminar hacia abajo. Muchos dicen que es la caminata de la muerte porque es muy empinada y cuando vamos con un grupo, la gente se queja siempre, porque es muy empinado. Pero fíjate que acá podemos sacar una enseñanza muy linda. Es en el jardín de Getsemaní donde Jesús dice: si es tu voluntad, Señor, que esta copa pase de mí, ¿no? Y una cosa interesante, y se puede ver hasta el día de hoy, si vos estás en el jardín de Getsemaní y tenés las aceitunas, ¿no? Y sacás una y la masticás, exacto, es una cosa horrible. Generalmente cuando uno espera, cuando uno come una aceituna espera cierto sabor, y un chasco, una decepción que se lleva la gente cuando va al Jardín de los Olivos, una aceituna del Jardín de los Olivos, ¿no? Y la saca, pero si te pones en la boca es una cosa horrenda, es una cosa asquerosa. La aceituna, el fruto del árbol del olivo en su condición natural, es horrible. Porque todo el mundo está esperando que vas a mascar o masticar la aceituna y va a salir aceite de oliva, esa cosa tan rica a la que estamos acostumbrados. Pero fíjate vos, para que ese aceite salga, hay que machacar y machacar y machacar y machacar con una prensa la aceituna. En otras palabras, para que salga lo mejor del olivo, hay que aplastarla. Y qué interesante que Jesús tuvo que ser aplastado para que saliera esta cosa tan grandiosa que es nuestra salvación. Lo mejor de la aceituna sale cuando es machacada y aplastada. Y Jesús tuvo que dejar de lado su voluntad y dejar que la voluntad de Dios lo machacara,
lo aplastara para que saliera esta cosa tan hermosa que es la salvación que hoy disfrutamos. Una lección también para nosotros como creyentes, para discípulos del Mesías, para que salga lo mejor de nosotros, tenemos que dejar que la voluntad de Dios prime sobre todos nosotros, ¿no? Así que muy importante. Llega el momento donde Él ora, ya sabemos todo ese tiempo, donde está con sus discípulos, se quedan dormidos. Bueno, quiero ir directamente al arresto. Al arresto. Bueno, nos dice Mateo 26, comenzando en el 57, perdón, empezando en el 47, vino Judas, o sea que como bien dijiste, Judas en algún momento sale, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Otra vez, los sospechosos de siempre, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo. Judas lo entrega y le dice: al que yo besare, ese es, prendedle, y lo prenden, ¿no? Vemos también que Pedro saca su espada, hiere a un siervo del sumo sacerdote, le quita la oreja, ¿no es cierto? Y entonces todos los discípulos al final de toda esta escena se van y le dejan solo. Y Jesús queda solo. Después de 3 años de ministerio, después de ver los milagros, después de ver todos las maravillas, después de estas últimas 48 horas, bueno, 72 horas con Jesús, Jesús se queda solo. Y entonces lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hacia el patio, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces, otra vez, comienza este interrogatorio. Recordemos lo que habíamos dicho: el sistema jurídico judío protegía mucho, le daba muchas garantías al acusado, por lo cual tienen que encontrarle una causa, tienen que encontrarle un delito, tienen que encontrar la evidencia. No van a poder llegar a un acuerdo esta noche, porque una de las cuestiones del sistema jurídico judío era que no se podía pasar sentencia a la noche, tenía que ser a la mañana, y tenía que ser alguien, y tenía que haber un juez. Así que entonces traen testigos, dicen los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al final vinieron 2 testigos falsos. Entonces, básicamente a lo que quieren llegar es lo que encontramos en el 65, donde dice: el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y ahí le condenan a muerte. Claro, ahora, toda esta primer condena, todavía los romanos no tienen idea de esto. Los romanos no tienen ni idea. Esto salió del sacerdote, Caifás, porque estaban encontrando algo para poder a la mañana siguiente llevarlo delante de Pilatos y ya delante del pueblo juzgarlo. Sí, estamos hablando sin embargo, que hay una instancia previa de lo que acabo de decir, porque hay otra sesión el viernes a la mañana, porque otra vez no se podía pasar sentencia entre gallos y medianoche, ¿no es cierto? Entonces tenían que hacerlo todo de acuerdo a la ley. Entonces dice, por eso nos vamos a encontrar el principio del 27, que es lo que vamos a ver a partir de mañana. Otra vez se van a reunir en consejo contra Jesús para entregarle
a muerte. Pero ya aquí a la noche, la barrita, otra vez, algo muy importante, y Hollywood miente. Hollywood miente. ¿Cuántas veces hemos visto estas fotos donde tenés todas estas multitudes, ¿no? Condenando a Jesús? No fue tan así, por varias razones. En primer lugar, por la hora, como ya lo hablamos. En segundo lugar, porque la Biblia es clarito que no es el pueblo lo que está haciendo esto. Un historiador inglés llamado Paul Johnson, que en mi opinión escribió la mejor historia de los judíos, justamente, fíjate vos, que escribió la historia de los judíos y la historia del cristianismo. Y el tipo tiene, a pesar de no ser un creyente, tiene una excelente perspectiva histórica, y él te habla de un grupo llamado los Am Haaretz. Los Am Haaretz, pequeña lección de hebreo, Abraham, Ab, padre, Am, pueblo, padre de muchos pueblos, Am es el pueblo. Eretz es tierra. Entonces la gente de la tierra, el pueblo, esa es la denominación hebreo, los Am Haaretz. El pueblo no está allí. El pueblo no está allí. Esta es una minoría que tenía el poder, que tiene la potestad, que lo hace porque se le acaba el negocio. O sea, el sumo sacerdote era Caifás, y Anás era el que manejaba todos los negocios del templo. Todo el tema de los cambistas, de todos los que negociaban, era manejado por Anás, que era su yerno, según tengo entendido. Entonces, es el concilio el que está preocupado por esto, porque, insisto, Jesús les viene a sacar el negocio, les viene a destruir el sistema. Jesús es el revolucionario, y ellos dicen, si no lo paramos, nos va a destruir todo. En realidad termina destruyéndose todo. Se cumple la profecía de Jesús de que toda esta generación va a ser como la higuera que él había maldecido. Así que por eso buscan con falsos testigos proclamar que él es un hereje, un blasfemo. Qué noche hoy diferente, ¿no? Porque es la primera vez que hoy lo pasan separado. A lo mejor muchos volvieron corriendo a Betania. ¿Fue posible? Exacto, ¿qué habrá estado pasando por la mente de los discípulos? Pedro ahí estuvo, él no corrió y ahí estaba y lo negó. Creo que esta noche debe haber sido ya el dolor, yo creo que más que dolor, ahora la dimensión del miedo y del temor debe haber sido mucho más grande, porque ahora ya es una realidad, ¿no? Y pasó lo que yo creo que en el fondo sospechaban, pero creían que nunca iba a pasar. Y de repente se desbarató todo. Me imagino a los discípulos diciendo, se acabó. El sueño que teníamos del rey se acabó. No. Esta historia de 3 años maravillosa que fue ideal, se acabó, ¿no? Así que me imagino que esa noche tiene que haber sido de mucho temor y de mucho miedo, y me imagino cada palabra retumbando en los discípulos. Ahora entiendo por qué dijo esto, ahora entiendo que dijo esto, cómo nos lavó cómo nos envió, cómo nos autorizó, cómo nos dio poder. Ahora sí, mirá, ahora me imagino los pensamientos. Pero también hay que tener algo muy en cuenta, que vale la pena recalcar. Fíjate vos que termina esta escena en los versículos 60, después de que lo dicen que es reo de muerte. Dice, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, yo quiero que te pongas en la imagen de Jesús, ¿no? Y ahora quiero leerte, porque eso es lo único que veían estas personas. Ahora, yo te quiero leer quién realmente es Jesús. Porque no es que Jesús estaba
imposibilitado de hacer algo al respecto. Fíjate vos que en Apocalipsis, a partir capítulo 1, empezando en el versículo 13, dice, perdón, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y escuchá, y en medio de estos 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanco y fana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y su pie semejante al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él dijo, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tenía el poder para hacer lo que quería. Para hacer lo que quería. Yo me imagino, ¿no es cierto?, cuántos de nosotros que hemos visto una injusticia y decimos, si tuviera el poder para hacer algo, ¿no? Muchos de nosotros, cuando no hemos soñado no tener el sable samurái, ¿viste? Y para remediar alguna situación, ¿no? Y Jesús, el de Apocalipsis es el verdadero Jesús. Al que están golpeando y escupiendo y burlándose es la personalidad temporaria de Jesús. Y qué notable que Jesús puede contenerse. Puede contenerse porque sabe que es necesario que Él muera para satisfacer la necesidad de un sacrificio, porque Él sabe que Él tiene que morir por nosotros. Jesús podía salir de ahí en cualquier momento, con un abrir y cerrar de ojos, pero no lo hace porque sabe que tiene que pasar por la cruz. Me conmueve muchísimo eso. Pienso en Pedro, ¿no? Como el Pedro de Roma, el Pedro cuando lo matan, no es el Pedro que está negando, ¿no? Como él en 3 años, él comenzó esta etapa de crecer y madurar espiritualmente, pero claro, no estaba listo. Esto fue parte de... Esta noche, decime algo, una pregunta interesante. ¿A qué hora canta el gallo? ¿A qué hora canta el gallo a la noche? Probablemente cuando anochece, yo diría entre las 6 y las 8 de la noche. Porque vos viste cómo relacionás esto cuando él habla de la negación. Sí. Es cierto, no sabemos, fue un hecho sobrenatural. No voy a... ¿El gallo solamente canta al anochecer o canta al amanecer? Canta al amanecer, el gallo obviamente canta al amanecer. En mi mente ahora pensando, yo decía, evidentemente la noche fue muy larga, porque si el gallo cantó en el amanecer, que es lo que me imagino después de todo lo que hemos visto, entonces prácticamente Jesús ni durmió. Es probable, ahora que lo mencionás, es probable que Pedro se haya quedado, este procedimiento haya durado hasta las 5 o 6 de la mañana, y entonces el gallo haya vuelto, ahí es donde Pedro le niega. A ver, creo que es irrelevante, lo que sí es importante cada noche y cada día, cómo se fue desmoronando esto y fue haciéndose realidad lo que Jesús. Yo creo que los discípulos diciendo, nos lo dijo todo y no lo vimos, porque claro, Jesús lo había dicho, hasta cómo lo iban a maltratar. Así que, un día muy intenso hoy, de mucho miedo, ¿no? Cómo fueron cambiando las emociones día a día, y ya definitivamente se produce esta separación maestro-discípulo. Ya no lo vuelven
a abrazar, ya no vuelven a tener intimidad. Hasta acá llegó ese caminar juntos. Imagínate, yo siento dolor de no estar con la gente, abrazándola y estando con cada uno de los miembros de la iglesia, todo esto que ha generado. Me imagino lo que te arranquen y que ya digas, bueno, hasta acá llegó el caminar juntos, ¿no? Así que me imagino la desolación y ese sentimiento de huérfano por parte de los discípulos de inseguridad, ¿no? Muy bien. Estamos quedando sin banda ancha, me parece. Sí, ahí te quedaste quieto, pero bueno, justo estamos llegando al final. Gracias. Día de mucha intensidad donde creo que rescato principalmente, acá estamos, rescato principalmente este nuevo pacto y la importancia de hacer memoria de esto, ¿sí? Porque tenemos mucha amnesia nosotros y nos toca hacer memoria para ver cuánto nos amó Dios y a través de su sacrificio. Muy bien, mañana un día muy especial también. Podés hablar un poco de la cultura, de la crucifixión, del sufrimiento, de la vía dolorosa, bueno, tantas cosas para hablar. Así que, amigos, sí, nos despedimos hasta mañana. Bueno, será hasta mañana. Dale, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.